Buenos días compañeras y maestra. Iniciaré hablando sobre el tema de variación léxica. En el nivel léxico se entiende por variante cada una de las diferentes formas con que se presenta una palabra. Un pequeño ejemplo de esto es coche, que se utiliza en España, y nosotros, en México, se utiliza carro. Las variaciones léxicas se dividen en varios tipos dependiendo de la función que desempeñan. Las variaciones geográficas son las más utilizadas. Son aquellas variantes que se ven modificadas por una región geográfica. Por otra parte, las variantes sociales se producen en el seno de una sociedad y pueden encontrarse diferencias a la hora de expresarse dos o más personas de clases sociales diferentes. Son un elemento diferenciador para comprobar qué nivel cultural tienen esos hablantes. Las variaciones contextuales tienen lugar en el contexto del hablante y diferencia registros formales o informales. Cambio léxico. ¿Qué es el cambio léxico? Las palabras pueden cambiar de significado a lo largo de la historia. Básicamente es el cambio que experimenta el significado de una palabra con el paso del tiempo. ¿Por qué hay cambios de significado? Bueno, pues hay varios factores que pueden influir en un cambio léxico semántico. A veces por la vaguedad de algunas palabras, por la polisemia o por la ambigüedad, por el estado de ánimo del hablante, las transformaciones que afectan a la sociedad desde el punto de vista técnico, económico o ideológico. Tipos de cambio léxico semántico. Ampliación o restricción del sentido de la palabra. El adjetivo bárbaro amplió su sentido a extranjero y más tarde a salvaje, cruel y no refinado. Sermón significaba la conversación que tenían dos o más hablantes. Actualmente es el discurso que pronuncia el sacerdote ante sus fieles o una regañina insistente y larga. Simple alteración de significado. Villano. Antes era alguien que vivía en una villa. Ha pasado a significar ruin, malo, malvado y perverso. Uso figurado. Por ejemplo, rabia nació para designar la enfermedad que sufren algunos animales, pero ha pasado a significar enfado o enojo. Palabras prestadas. Un préstamo lingüístico es una palabra, morfema o expresión de un idioma que es adoptada por otro idioma. A menudo resulta de la influencia cultural de los hablantes del primer idioma sobre los del segundo. El sentido amplio. Cualquier palabra tomada de otra lengua es un préstamo. Por ejemplo, en español los escáner del inglés, menú del francés y pizza del italiano. Las palabras que no se han tomado prestadas por su parte suelen denominar léxico patrimonial. En casi todas las lenguas, incluidas la nuestra, se pueden reconocer estratos o préstamos según su grado de integración en el sistema morfológico, fonológico y ortográfico. Tenemos que en el registro es el conjunto de variables contextuales, sociolingüísticas y de otro tipo que condicionan el modo en que una lengua es usada en un contexto concreto. En otras palabras, es el vocabulario especializado común en un negocio, ocupación o actividad determinada, como algunos que mencionaré para entender un poco más. Esto es que tanto los fotógrafos, futbolistas, peluqueros o estilistas y los doctores, o en este caso los neurocirujanos, tienen sus propias palabras que solamente los usan particularmente ellos, ya que son exclusivamente de su profesión. Ya que un jugador de fútbol diría podría regatear para intentar marcar un tanto, que significaría mover el cuerpo rápidamente de un lado a otro para despistar al oponente. En el caso de una estilista sería cuando le hicieran una permanente o unas mechas a una persona, pues ella ya sabe lo que hará y el material que utilizará, o pedirle a un fotógrafo que haga un contraluz, lo cual es una fotografía tomada teniendo la fuente de luz enfrente, e incluso que un neurocirujano le practique una lobotomía. En estos ejemplos mencionados tienen ciertas categorías para una palabra que nosotros, sin saber de esa profesión, diríamos está finteando el futbolista, o la estilista me va a pintar el cabello, o me va a hacer una permanente, que para ello ha de tener diferentes nombres al que tú dices. Hasta cuando te vas a tomar una foto, solo sabes que debe de haber iluminación, pero el fotógrafo ya sabe qué tipo de efectos tendrá esa simple foto para nosotros.
e incluso para cuando nos dicen que un neurocirujano va a hacer una lobotomía, lo cual solo lo describiríamos como una cirugía, ya que no sabemos lo que es. Y no solo lo podemos ver en esos ejemplos, sino en muchos más contextos, como cuando nosotros les llamamos a nuestras mascotas perros. Si es que tienes un perro, nosotros lo conocemos así. Pero si le preguntas a alguien que se dedica a cuidar un perro o un veterinario, te dirá su raza, como un perro alemán, o pitbull, o San Bernardo, o un boxer. Pero también tenemos en los árboles, que nosotros normalmente los conocemos así para referirnos a ellos, pero si le preguntamos a un botánico te dirá su categoría que tiene, como un arce, un nogal. A menudo las personas creen que los médicos y abogados hacen uso del registro para hacer difícil la comprensión y la comunicación. Esta es más conocida como el término jerga, para referirse a los confusos registros de determinadas profesiones. Los registros son variedades de grupos que ayudan a tener una comunicación más clara, con precisión y rapidez, entre los que lo conocen como en una emergencia entre los doctores y enfermeros, ya que será más fácil la comunicación. Una situación tiene que ver con el hecho de que en ella se permita un uso más creativo o abierto de la lengua, o que por el contrario se recurra predominantemente a fórmulas o guiones específicos, considerados adecuados para esta situación, en función del grado de formalidad, llamado a veces grado de ritualización, porque la interacción comunicativa a veces procede por una serie de pasos o ritos preestablecidos. Se distingue entre registros formales o informales. Los registros formales se caracterizan por la selección por parte del emisor de los recursos lingüísticos adecuados y el uso del lenguaje de forma adecuada. Puede tratarse de registros especializados como el científico-técnico. Los registros informales suelen darse en la comunicación familiar o entre amigos. El registro coloquial o familiar se caracteriza por la falta de planificación, la preferencia por las estructuras simples y la expresividad del hablante. Derivado del registro lingüístico informal está también el lenguaje vulgar, caracterizado por su pobreza léxica, su uso incorrecto de la lengua y el empleo de elementos lingüísticos rudimentarios. El argot o jerga son formas especializadas de lengua con un léxico específico o donde las palabras comunes se usan en un sentido restringido más específico. En variación y cambio en la selección de palabras, tenemos que la variación es el conjunto de diferentes formas alternativas para expresar un mismo significado en el dominio de una lengua, es decir, distintos hablantes o incluso el mismo hablante en distintos momentos usan formas diferentes para expresar el mismo concepto o tienen distintas pronunciaciones para la misma palabra, como palabras para referirse a galleta. En Bretaña le dicen biscuit, en Estados Unidos cookie, en Australia biscuit o cookie. Se denomina cambio el proceso de modificación y transformación que en su evolución histórica experimenta todas las lenguas en general y las unidades lingüísticas de cada uno de sus niveles en particular. Dos factores que han intervenido desde siempre en el cambio lingüístico han sido los préstamos y la analogía. El primero es un ejemplo de causa externa y el segundo de causa interna. Los cambios lingüísticos se agrupan por conveniencia en tres niveles: el cambio fonético, el cambio morfosintáctico y el cambio léxico-semántico. Estas diferencias geográficas en la elección de palabras son bien conocidas, ya que la mayoría de la gente están familiarizados con los contrastes de Estados Unidos y el Reino Unido, como sidewalk, pavement, gas, petrol, pants, trousers, o como cuando se pide prestado en situaciones de contacto lingüístico. También es muy común cuando surge el contacto dialectal, ya que en el siglo pasado en el habla inglesa la mayoría de los préstamos interdialectos provienen del inglés americano, con el préstamo de las palabras o comenzando para expulsar más palabras antiguas, generalmente de origen inglés británico. Como algunos ejemplos es que en British English se decía housey, en American English bingo, en el English British tenemos bakery,
American English Baker Shop, British English Minerals, American English Soft Drinks, British English Pictures, American English Movies, Chips and Fries. Por lo tanto, encontramos ejemplos donde en cada caso el inglés americano está reemplazando o ha reemplazado el equivalente en inglés británico. El contacto dialectal que conduce a cambios en el léxico. Elección, el contacto sociocultural con América del Norte ha llevado a la adopción de palabras del inglés americano en otros dialectos del inglés y contacto con el británico. El inglés ha llevado a varios niños canadienses a alejarse de sus patrones léxicos a los de su nuevo hogar. Este contacto dialectal también tiene un efecto considerable sobre la variación léxica dentro de los países individuales del habla inglesa. Bueno, pues yo les hablaré de dos temas muy importantes, que es la misma palabra pero con diferente significado y sobre la variación y cambio morfológico. Bueno, en el concepto de misma palabra pero con diferente significado, nos dice que con el debido cambio que ha incrementado la lengua durante su evolución, es habitual que determinadas palabras o expresiones pasen a formar parte de nuestro registro diario casi de un día para otro. Los medios de comunicación que se popularizan en la red o los comentarios que hacen nuestros familiares o amigos terminan provocando nuevas palabras que no están en los significados de un diccionario. Pero un ejemplo de palabras sería concurso y sorteo, que al escuchar dichas palabras nos imaginamos que alguna empresa está como sorteando un celular o dinero. Y otra palabra sería hola y hola. Hola de saludo y hola de mar. Ahora hablaremos de la variación y su cambio morfológico. Como primero tenemos ¿qué es un cambio morfológico? Nos dice que son cambios en la forma y la estructura de las palabras, las cuales se van generalizando hasta llegar a construir un idioma. Un ejemplo de un cambio morfológico sería como las palabras amar-e, que cambia a amaré, y amar-as, que cambió a amarás. Esto nos da a entender que la lengua evoluciona sin cesar, mientras que la escritura tiene que permanecer inmóvil. Bueno, ahora hablaremos sobre la variación morfológica. Nos dice que una lengua no es uniforme, sea por articulación, entonación y por factores gráficos, lo cual genera variantes con el tiempo y se puede acumular generalizando tal cambio como lo son las expresiones que llevamos día a día. Como un ejemplo podría ser la expresión abusado, que al escuchar esta palabra nos lleva al sentido de estar atento, hacer un uso expresivo injusto o indebido de algo o de alguien. Nos dice que se atribuye a los cambios de la lengua o al aprendizaje imperfecto por parte de los niños, que a veces escuchan en su entorno una gran cantidad de expresiones incorrectas debido a diversas razones, ya sea porque las personas no la pronuncian bien y ellos la escuchan diariamente, ya que por diversos factores el niño pronuncia lo que escucha a su alrededor y transmite esas incorrecciones a la generación siguiente.